puede iniciar, por favor. Muy bien, si me puede indicar. Muy bien. Ya, maestro, con gusto. Le dejo el micrófono. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Luis Manuel Chávez Rodríguez. Soy ATP del lenguaje oral y escrito en el estado de Durango. Soy del sistema de telesecundaria. Elegí este documento, bueno, de todos los temas que estaban disponibles por ahí para la presentación. Me pareció un poco más significativo dentro de la dinámica que trabajamos nosotros como subsistema aquí en Durango. Está un poco desprendido de lo que es primaria y el departamento pues de secundarias y preescolar. Nosotros como que en este caso en Durango en telesecundarias nos tienen un poquito como apartaditos y hasta tenemos nuestro sindicato. Entonces como que todos los temas de alto impacto no fueron no tuve la suficiente información. En este caso, el tema que me tocó es Consejo Técnico Escolar, la ruta de mejora escolar. Se tituló en su momento para consolidar este espacio de los maestros. Se hace referencia a la fase ordinaria, cuarta sesión, educación secundaria, Consejo Técnico Escolar, la ruta de mejora escolar, ciclo escolar 2017 y 2018. Entonces, como les comentaba, este documento fue en el cual yo creo, desde mi humilde opinión, que puedo aportar un poquito más del conjunto de temas que estaban ofertando para la presentación. Por ahí pues puse la imagen para que tengan referencia de esta sesión, ya hace tres ciclos aproximadamente que se llevó a cabo, y en ese sentido me pareció, bueno, al momento de estar revisando el documento, por ahí como que vino a mi memoria toda esa información, toda esa experiencia que tuvimos en esta sesión de consejo técnico. En un primer plano, la idea fue hacer análisis, como dije, bueno, recordemos que las sesiones del CETE son hasta cierto punto como un taller que invita a la reflexión, que invita a la plática. En este caso, pues es una presentación de un servidor para ustedes. Dije, bueno, va a ser un poquito complicada llevarla a cabo en ese nivel. Sin embargo, sí me gustaría destacar algunos descriptores que creo que nos pueden ser útiles como tema de estudio para la promoción horizontal, para la evaluación que viene. Entonces, creo que rescaté algunos puntos que les puedan ser útiles, o que nos pueden ser útiles como tema de estudio, como que nos refresca un poquito la memoria en ese sentido. Entonces, el primer apartado que maneja esta guía es la introducción. Probablemente ya cuando hace el cambio, introduce todo este tema de la ruta escolar en el ciclo precisamente 2017, hace un poco más extensiva las introducciones y enfoca un poquito más el contenido de toda la sesión. Recordemos que la guía es precisamente como un referente nada más para el trabajo. No indica seguirla al pie de la letra, sin embargo sí nos aporta varios argumentos para el diálogo, como les repito, para que se den las cosas o se puedan solucionar ciertas problemáticas en cada uno de los centros educativos. Entonces, la introducción está un poquito extensa, quise tomar algunos referentes. Dice, voy a permitirme compartir ese apartado que menciona, dice, esta guía está organizada en 4 apartados. El primero, que tomó auge en ese momento, repito, en el ciclo 2017, organicemos nuestro CETE, que ofrece la posibilidad de que los que coordinan la sesión, sean directores o supervisores, pues puedan crear ese ambiente propicio, y aquí lo vuelve a remarcar, para la participación del colectivo docente de forma colegiada, reflexiva, con disposición y apertura total para el logro de los propósitos planteados. Esa era como la pauta que nos daba para convencernos, en este caso, de la importancia de la participación y de la reflexión en esas sesiones de consejo técnico escolar. Aquí voy a hacer una pequeña descripción breve. En sí, la presentación es breve en general sobre los apartados que maneja. El primer apartado se denominó en ese momento ¿qué aprendimos en aprendizaje entre escuelas? La cuarta sesión del ciclo escolar que ya se mencionó vino a complementar una primera sesión que se tuvo, me parece, no estoy seguro si fue en la segunda, en la cuarta, y de aquí nos preparaba para la sexta, que eran los encuentros entre los diferentes niveles educativos. En el caso del estado de Durango, pues se llevó a cabo con lo que fue secundaria, en este caso telesecundaria, nuestra modalidad, primarias y preescolares, en las comunidades donde está nuestra zona escolar.
Entonces, el motivo de este era buscar que se recuperara experiencia de la cual tuvieron la posibilidad de conocer, intercambiar y trabajar de manera colaborativa con docentes de otros planteles. Y nuevamente se reforzó pues el análisis, la toma de decisiones para superar las problemáticas educativas comunes en cada una de, bueno, repito otra vez, en las comunidades que conforman la región que abarca la zona escolar, la supervisión escolar donde estamos laborando. Y pues como les comentaba, nos daba la pauta para la sexta sesión, preparar ciertas cosas, tomar ciertos acuerdos, ciertos compromisos para la sexta sesión. El segundo apartado, si voy muy rápido, por ahí me comentan algo para no ser muy superficial en el tratamiento, pero les repito, esta es como un panorama de todo lo que fue la cuarta sesión de la guía de trabajo. El segundo apartado, las habilidades básicas para el aprendizaje. En este segundo probablemente era el que causó un poquito más de revuelo, porque manejaba como una preocupación constante para la enseñanza y el aprendizaje, para el desarrollo, fortalecer las habilidades básicas, que serían 3, la lectura, la escritura y las matemáticas, como herramientas para garantizar el aprendizaje autónomo. Ahí me faltó subrayar ese apartado, que creo que lo menciona, lo retoma en varias ocasiones, aprendizaje autónomo de los alumnos. Nos menciona que estas reflexiones se daban en el contexto de recuperar toda la información que fuera necesario, que fuera confiable, que se llevara a cabo de manera objetiva, mediante la aplicación de las herramientas de exploración de habilidades de lectura, escritura y cálculo mental, en nuestro caso, pues lo que conocemos como SISAT, Sistema de Alerta Temprana, para organizar su aplicación en cada escuela. Este fue el segundo apartado que se manejó. Manejaba 4, el tercero es caminemos rumbo a la sexta sesión. Como les decía, vino a ser una sesión de paso para fortalecer los compromisos que se dieron en las 3 reuniones que se propusieron entre los 3 niveles. Y aquí se recuperaba el compromiso establecido en el aprendizaje entre escuelas, que era lo que causó también mucho impacto en algunos maestros, sobre todo en nuestro caso, que era preparar una observación de clase y la necesidad de avanzar en su cumplimiento. De inicio, el colectivo pues se propiciaba que reflexionara sobre la práctica, sobre el aporte que nos podría dar la observación de una clase modelo, se manejó ese término también, y finalmente hacer el registro de todas las necesidades para que este proceso del aprendizaje entre escuelas, la observación de clase, se diera de manera óptima. El cuarto apartado, ese está un poquito más extenso. La guía, en nuestro caso, al ser, le repito, como una propuesta, a lo mejor aquí es donde me pueda faltar un poquito de profundidad en abordar este tema, proponía los aprendizajes claves para la educación integral, un nuevo ciclo. Y aquí era el planteamiento del modelo educativo para la educación obligatoria, que iba a entrar, que hacía referencia a los aprendizajes clave, que si bien fue piloto en el 2017-2018, se supone que en el ciclo escolar 18-19 ya iba a entrar en vigor. Entonces aquí como que ya nos daba toda la información, todo el panorama, la ruta de implementación, algunos argumentos sobre cómo llevarlo a cabo y la disposición de todos los materiales que eran convenientes para que el maestro se enriqueciera de esta información sobre los aprendizajes clave. Entonces hay que recordar, la cuarta sesión me parece fue como en enero, me parece, enero, febrero, por ahí. Entonces como que nos daba la pauta para el inicio en agosto del ciclo escolar, julio-agosto, ya tener algo de preparación para la implementación del nuevo modelo educativo. La guía del CETE por ahí remarcaba también, y esto creo que es importante, porque es parte de las funciones que desarrolla el Consejo Técnico Escolar, es el liderazgo técnico pedagógico del director y la participación de todo el personal docente frente a grupo. En nuestro caso, les repito, pues somos docentes, la mayoría multigrado, son los docentes frente a grupo, pero aquí pues menciona los varios elementos que se pueden integrar dentro del Consejo Técnico Escolar, como son los docentes de educación física, educación especial, inglés, cómputo, y por supuesto asesoría técnico-pedagógica. Y se trataba en sí de fortalecer el cumplimiento de la misión de la escuela, con 3 apartados, 3 características, 3 pilares en ese momento, que manejaba como calidad, equidad e inclusión de todos los alumnos. Bueno, hasta ahí
Es el panorama que se tenía de los 4 apartados que proponía. Les repito, me pareció importante rescatar la síntesis que hace de la proyección de cada uno de los 4 apartados, puesto que casi en eso se concentraba la mayor información de la guía de esta 4ª sesión. Los propósitos fueron 3 en ese momento. Creo que es importante también tomarlos en cuenta. Me permito leerlos. Dice: compartan los aprendizajes logrados en torno a las problemáticas educativas de mayor complejidad durante la sesión de aprendizaje de escuela y organice el cumplimiento de los compromisos asumidos. Se supone, les repito, que en la segunda sesión ya se había trabajado algo, ya se había sucedido una primera conversación, un primer encuentro entre escuelas. Entonces ya se habían establecido ciertos compromisos al respecto. Se reconozca la importancia de desarrollar en los alumnos las habilidades básicas para el aprendizaje autónomo. Lo vuelvo a retomar este concepto, aprendizaje autónomo, y dar sentido a la segunda aplicación censal de la herramienta de exploración de habilidades. Y el tercero, conocer a través de diferentes medios visuales o electrónicos los materiales que proporcionó la SEP en su momento para el conocimiento del nuevo plan y programas de estudio. Aprendizajes clave, modelo educativo 2017-2018. Y los materiales, pues ahí pedía la previsión de precisamente de uno de los documentos que ya empezaron a circular un poquito antes, pero en ese momento se retomó. El libro Aprendizajes clave para la educación integral, lengua materna español, educación secundaria, plan y programas de estudio, orientación didácticas y sugerencias de evaluación. Una bitácora de consejo técnico escolar, un video que era la ruta de implementación de aprendizajes clave, la presentación de aprendizajes clave para la educación integral, ubicados los dos por ahí en algunos links que se comparten. Los busqué, no sé si ya estén desactualizados, o en su momento ya ven que ya la plataforma de lo que viene siendo la Secretaría de Educación Pública se modificó un poco y no los pude encontrar así con la facilidad que en ese momento estoy seguro que estuvieron disponibles. Pero ahorita comentamos más adelante. Productos fueron 2. Es importante, les repito, el motivo, creo yo, de que este documento se introduzca dentro de un material de estudio, creo que nos puede dar la pauta para buscar qué cuestionamientos, vamos a hacer directos, puedan venir en el examen, en la evaluación o en las mismas cuestionamientos que puedan venir para la promoción horizontal, y vamos a ver qué herramienta nos puede dar. Los productos, registro de acuerdos para la organización de la aplicación censal de la herramienta y apuntes de los primeros compromisos para la 6ª sesión ordinaria. Aquí nomás les hice mención de ellos, porque pues recuerden que en ese momento pues todavía se denominaba ruta de mejora escolar, me parece. Bien. Bueno, hasta ahí representa lo que viene siendo el encuadre de lo que es el documento de la guía de la 4ª sesión del CETE. Ya después de ahí comienza con una serie de pautas de la organización del trabajo, algunas preguntas de reflexión sobre cómo nos fue, o qué es, cómo valoran los docentes, o qué consideraban qué beneficio tenía el aprendizaje entre escuelas. Y para ello vienen algunos textos. Rescaté 3. Creo yo que ahorita lo que nos interesa o sería importante empaparnos son lecturas, algunas referencias bibliográficas que nos puedan servir de apoyo para tener mayor argumento al momento de resolver algún cuestionamiento clave en nuestro examen, en nuestra evaluación. Entonces me permití ponerlos tal cual, rescatando algunas ideas de los 3 textos que están introducidos en esta guía de la 4ª sesión. No sé si hay problema, bueno, lo voy a leer, voy a tratar de rescatar por ahí las ideas que mencionamos. En el apartado ¿Qué aprendimos en aprendizaje entre escuelas? Venía este pequeño texto que es adaptado de Antonio Bolívar, los centros educativos como organizaciones que aprenden, una mirada crítica. Y menciona lo siguiente: las escuelas que aprenden son aquellas que tienen una competencia nueva, que les capacitan para, aprendiendo colegiadamente de las experiencias pasadas y presentes, para procesar la información, corregir errores y resolver sus problemas de un modo creativo y transformador. Hay 2 palabras que son clave: creatividad y transformación, no meramente de forma acumulativa y reproductiva.
Si bien toda la escuela de manera natural o implícita aprende, calificarla de organización que aprende significa que ha incrementado su capacidad de aprendizaje con un grado de valor añadido. Es decir, se distingue en ella un aumento en las capacidades profesionales y personales del colectivo docente, o sea, algo muy específico, nuevos métodos de trabajo o saberes específicos y crecimiento de sus expectativas de mejora y desarrollo de la escuela, por la mejora de sus resultados y capacidad de adaptación al entorno cambiante. Entonces aquí nos hablaba que para que realmente fuera una organización que aprende, tenía que haber un cambio significativo desde el mismo personal, desde el aspecto profesional de la comunidad que conforma la plantilla docente, en este caso de la escuela, el centro educativo. Cuando la escuela abre sus puertas a otros docentes, no es para aprender por aprender. Es evidente que el aprendizaje y la experiencia docente trascienden lo individual y empieza a darse el aprendizaje entre pares. Este concepto fue el más relevante que se dio en ese momento, aprendizaje entre pares, valorar por ahí esa definición o esa percepción que tengamos de ese concepto. Ahorita al final la podemos complementar. Cuando entre los miembros que mutuamente confrontan problemas, desarrollan soluciones que tengan un impacto positivo a nivel de aula y escuela, en las experiencias educativas de los alumnos. La imagen de escuelas que aprenden evoca de entrada supuestos sobre los miembros de la escuela, como personas comprometidas, participativas, que persiguen propósitos comunes. Por ahí estaba la clave para que se dé el aprendizaje entre pares, y como tales se refuerzan para desarrollar progresivamente modos más eficaces de alcanzar las metas. Es un texto muy sustancioso, breve, pero creo que nos daba la pauta para el análisis. A partir de ahí, darle al colectivo docente argumentos para poder dialogar sobre del deber ser a la situación que sucedía en cada uno de los planteles. En el segundo apartado, las habilidades básicas para el aprendizaje autónomo, aquí me permití introducir en un formulario una actividad muy sencilla, ahorita se las comento. Menciona por ahí en la indicación que a lo largo de la historia las comunidades humanas han realizado esfuerzos continuos para, a partir de su vida cotidiana, poder resaltar y poder transmitir asuntos, eventos, a través de narraciones, leyendas, sagas y luchas por su supervivencia. Tal esfuerzo de comunicación es la base de la más grande producción cultural, la escritura y su ineludible acompañante, la lectura. Nos daba la pauta para retomar los tres pilares que se consideraban, los tres ejes que se consideraban para las habilidades básicas, que era lectura, escritura y cálculo mental o matemáticas. En México han sido numerosos los esfuerzos educativos por incrementar la práctica lectora, la producción de textos y la enseñanza de las matemáticas para el uso en la vida cotidiana, por ser las habilidades mínimas indispensables para el aprendizaje de otros saberes. Se supone que de ahí parte, o al ser transversales, puedan relacionarse y correlacionarse con todos los demás contenidos que están dentro del mapa curricular. Entonces, en esta actividad, la guía del CETE proponía una actividad muy dinámica en ese momento, que era por ahí relacionar algunos frases, algunos ítems con imágenes dentro de todo lo que viene siendo el avance en el proceso educativo, los cambios que se han dado en cuanto a la dinámica de la educación, a la percepción que se tenía de la comunicación y de la enseñanza de la lectura y la escritura. Entonces, este apartado, lo resumí así breve, al final de la presentación les comparto el formulario para que desarrollen la actividad y echen a andar un poquito su memoria sobre esa experiencia que tuvimos en aquel momento. Entonces, aquí se basó en ese apartado. Se complementaba con lo que viene siendo la utilidad que ofrece las herramientas de exploración de habilidades de lectura, escritura y cálculo mental. Entonces, ahí, repito, otro texto que venía a ser referente dentro de la guía era un extracto de la SEP que menciona herramientas para el supervisor, toma de lectura, producción de textos, que era del mismo material de herramientas de exploración, y menciona lo siguiente, muy conciso, muy claro y con elementos conceptos, que pueden ser relevantes para nosotros. Y dice, leer, escribir y realizar operaciones matemáticas básicas son habilidades esenciales para la toma de decisiones informadas
el empoderamiento y la autonomía personal, la participación en la sociedad global y el desarrollo humano y social. Esto es referencia de la UNESCO, un documento de la UNESCO en el 2008. Contar con estas habilidades marca posibilidades muy distintas de progreso en la vida de las personas, por lo que su desarrollo debe ser el eje central de los esfuerzos de todos los sistemas educativos para de esta manera contribuir a garantizar, y ahí pues está la clave otra vez en esos tres conceptos, garantizar una educación para todos, con calidad, equidad e inclusión. Hay que retomar otra vez esos tres conceptos, calidad, equidad e inclusión. Promover el desarrollo de estas habilidades en los alumnos, pues era parte de la calidad que se buscaba, y los docentes pues requerían contar con un referente de estas habilidades para intervenir oportunamente y asegurar que las condiciones implementadas respondieran a las necesidades educativas de los alumnos. Entonces era un primer apartado que era conocer, apropiarse, familiarizarse, dominar las herramientas de exploración para posteriormente aplicarla y darle un seguimiento a la información que pudiera surgir. Muy bien. Bueno, ahí está otro texto. Al final, le repito, también les comparto la presentación para que, bueno, pues la guía la tienen, la guía es breve, pero pues este texto también les pueda ser útil. Por ahí está resaltado. Caminemos rumbo a la sexta sesión. En este apartado, les repito, hacer una sesión, la cuarta sesión, se dio entre los niveles. La quinta sesión, pues, se daba como la pauta para que trabajara cada escuela, y en la sexta sesión se volvieron a reunir los tres niveles. En nuestro caso, les repito, específico acá en el estado de Durango, se dio de esta forma la organización. Y, la planeación que se daba en este apartado nos facilitaba organizar el trabajo y los compromisos para el próximo encuentro entre escuelas. Entonces, el colectivo, pues aquí se trataba de detectar la necesidad de mejorar estrategias de enseñanza-aprendizaje, reconociendo que hace falta mayor trabajo colaborativo entre docentes. Aquí hay muy buenos elementos, yo pienso que en general en todo el sistema educativo en general. El problema es que muchos de ellos pues trabajan de forma aislada, ¿verdad? Desde su trinchera, y aquí como que daba la pauta de que aquellos docentes que, vamos a ser realistas, requerían apoyo y lo siguen, algunos todavía están en proceso de desarrollo, se diera ese encuentro, ese enriquecimiento entre docentes, no propiamente de los docentes que consideramos o conocemos como que dominan más su actividad, sino que fuera una clase de voluntaria, en este caso, la observación de esta clase, y ya fuera que el docente tuviera muchas áreas de oportunidad, pues podría enriquecerlo, y si bien el docente, pues su desempeño era relevante, pues poder tomar de ahí algunas estrategias, apropiarse los demás compañeros de estrategias. Entonces se dio en ese sentido como mucha libertad para la organización de este trabajo. Lo que se trataba en general era que los docentes compartieran experiencias pedagógicas a través de observaciones de clase, impulsando la gestión del conocimiento, obviamente, entre docentes. Entonces, aquí la prioridad era generar consensos sobre la necesidad de mejoramiento. Observar la clase no solamente por observarla, se tenía que valorar, diseñar estrategias didácticas, ofrecer puntos de vista sobre las clases observadas y, pues, en ese sentido, facilitar la mejora constante de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, todo este planteamiento del diseño de la clase, de la observación de tal y la evaluación de la misma, implicaba tres fases en ese momento, que era la preparación, llevarla a cabo y posteriormente realizar el análisis de la misma. Y ahí, pues, agregué 3 cuestionamientos que surgieron y que causaron, le repito, revuelo, porque pues hay que siendo un poco realistas, pues no todos los docentes estaban ansiosos de presentar su clase o de exponerse ante los demás compañeros. Entonces, tres cuestionamientos que dieron pauta al debate es por qué observar una clase, qué aprendo al realizar esta actividad y cómo ayudo a que aprenda el maestro observado. Entonces, le repito, ahí sí hubo un poquito de resistencia por parte de algunos compañeros. Obviamente ahí hay docentes que están muy capacitados, tienen mucha seguridad en sí mismos, todos la tienen, todos la reflejan de alguna manera, pero ya al momento de llevar a cabo la actividad sí hubo alguna renuencia por hacerlo, vamos a decir, de manera azarosa. Entonces, primeramente se trató de analizar cuál era la finalidad clara
de observarse, que no se sintiera el profe agredido, invadido o evaluado de manera muy, muy intensa, vamos a decirlo en ese sentido, de cuestionar sus capacidades como profesional. Más bien se trataba de aprender a enriquecer todo este proceso. Entonces, por ahí fue la pauta que se dio en esa dedicación. Les repito, todas las actividades que se plantean en la guía, obviamente dependiendo de la organización de cada coordinador de la sesión, pues le daba cierta amplitud o algunas fueron muy breves o nada más se establecían los acuerdos. En este caso, pues obviamente nada más el análisis del documento como tal, pues no vamos a meternos en lo que se logró o lo que se estableció al final. Muy bien. En el apartado cuarto, me parece, aprendizajes clave para la educación integral, un nuevo ciclo. En este apartado, pues la finalidad en sí era socializar la información, como vamos a decirlo de una manera simple, era promocionar, darle promoción para que se fueran informando, se fueran empapando ya un poquito más sobre el plan y programas de estudio para el ciclo escolar 2018-2019, que fueron los aprendizajes clave. En ese sentido, pues había materiales, invitaciones para que los maestros buscaran videos, tuvieran acceso a libros, materiales, para poder agenciar información sobre lo que venía más adelante. Entonces aquí se señaló y se estableció muy claramente que los propósitos del CETE y la gestión de la ruta de mejora escolar, cada escuela establece los aprendizajes de todos los alumnos. En ese sentido, o sea, la sesión del consejo no era propiamente para, vamos a decirlo así, para analizar lo que venía siendo los aprendizajes clave. Entonces, para la formación y preparación de los cursos en línea para la entrada del nuevo currículo en vigor. O sea, el CETE no era propiamente la capacitación de los aprendizajes clave. Aquí se promocionaron, aquí se dio la pauta, se facilitaron todos los accesos para la información, pero en sí el CETE no iba a ser, se definió en ese momento como un taller para el nuevo modelo educativo. Así lo señaló, entonces aquí creo que fue un punto importante de resaltarlo. La Secretaría de Educación Pública y las autoridades educativas locales han dispuesto y desarrollarán herramientas, espacios y apoyos específicos para llevar a cabo la capacitación de los aprendizajes clave. Y ya al final, la mayoría de las sesiones, digo en nuestro caso, pues teniendo una memoria precisa, aquí nada más les dimos, como quien dice, la indicación a los maestros. Repito, no pude hallar el video que hacía referencia a la ruta de implementación. Viene otro video sobre los materiales, es el que está disponible, pero como tal no lo pude encontrar, así a la brevedad. Pero ya al final nos daba estas pautas. Dice, considerando lo anterior, en las próximas sesiones ordinarias se inicia una serie de actividades breves en las que se ofrece información al colectivo docente sobre la ruta y los insumos previstos para poner en marcha los aprendizajes claves para la educación integral. Venía por ahí invitar a observar el video, la ruta de implementación de aprendizajes clave, promover con los docentes, el análisis de este video, sus primeras impresiones, organizar la revisión del catálogo de materiales de apoyo y los libros de aprendizaje clave para la educación integral, o sea, era brindarles el material para empezar el análisis y la lectura y el análisis de los mismos. Por ahí los links, les repito, para descargar toda esa información. Y después de esta exploración, invitar al colectivo a visitar a partir del mes de enero, de los últimos días del mes de enero, los cursos relacionados para la preparación, que venía siendo para los aprendizajes clave. Creo que se abrieron varios cursos, no sé si era precisamente uno por asignatura o por ámbito, y aquí pues nada más se dio la pauta para que estar al pendiente y llevar a cabo el registro de los mismos. Varios docentes de la zona, en lo particular, en lo personal, también por ahí cursamos algunos de esos, revisamos y cursamos algunos de esos materiales. Entonces el colectivo, pues se trataba aquí de que todas las dudas y sugerencias u opiniones en su momento sobre los aprendizajes clave estuvieran a la mano por ahí de los compañeros y del colectivo. Entonces, si se dan cuenta, en este apartado, pues fue la cuarta sesión del CETE, se llevó a cabo entre planteles, tal vez por eso pues hace la referencia al nivel de educación secundaria, o sea, la guía
enfocada para educación secundaria, me imagino que fue la misma para primaria y para preescolar, o enfocaba los mismos temas. Y aquí partiendo, desde que era una sesión de preparación para la observación de clase, los aprendizajes clave que ya estaban a punto, ya, bueno, ya habían sido piloto y ya estaban a punto de implementarse al siguiente ciclo escolar, pues sí había una dinámica muy, muy interesante en ese momento en lo que viene siendo el ciclo escolar que estaba, me parece, casi a la mitad. Entonces sí fue una sesión un poquito cargada y que daba muchas pautas para el análisis y la opinión de los maestros. Muy gracias. Como les comento, Se me pues hizo muy ya interesante la forma como abordó. Ajá, sí. Sí, maestra. Ok, gracias, maestro. Nada más, por favor, ¿nos puede compartir la presentación? Les comparto también Como el le link comentaba, para el formulario. Si lo puede compartir en el chat, maestro, y en el grupo también. Para si los compañeros permiten, podemos realizar el ejercicio en este momento. Creo que tenemos tiempo. Sí, bueno, sí, lo puse en el grupo, ahorita lo pongo también en el chat. Gracias, maestro. Se me hizo muy interesante la forma en cómo rescató la información, de tal manera que es... Sí. No se escucha. No sé si soy yo, pero no escucho. Se quedó. Internet. No, se me hace que no nos escucha. Okay. Comentarles, creo bueno, que sí creo que... En mi internet. Voy a cambiar de red. Sí. Okay. ¿Ya me escuchó, maestro? ¿Mejor? Sí, ahí mejoró bastante. Sí, mejor. Ay, muchas gracias. Como les comentaba, a pesar de ser un documento breve, creo que a lo mejor sí la intervención del otro compañero para contrastarlo entre los dos puntos de vista. En este caso, le repito, yo me remití a mi experiencia en esa sesión de consejo técnico. Le repito, esas 3 lecturas, no sé si de ahí pudiera venir algún reactivo. Ya el tema de aprender, de lo que vienen siendo los aprendizajes clave, como la guía en sí nada más daba la pauta para analizar esos contenidos, no sé si también me tocaba profundizar tanto en ese tema. Por ahí les compartí el link del formulario, es el que hace referencia, le repito, a las fases que hizo en los cambios para la enseñanza de la lectura y la escritura. Son 10 ítems, 9, que hacen referencia a diferentes procesos dentro de la educación en México, y pues si lo pueden resolver es un buen ejercicio para ustedes. No creo que de ahí venga algún cuestionamiento, pero no está de más tenerlos. Así es, maestro, muchas gracias. Creo que durante la presentación, durante el recorrido de la presentación que nos compartió el día de hoy, se venía a la mente la forma en cómo vivimos nosotros el desarrollo de esta cuarta sesión, que fue el aprendizaje entre pares. Creo que es, como nos comentaba usted, hay que rescatar algunos términos que posiblemente puedan ser algunos reactivos. Por ejemplo, que nos quede claro bien lo que es el aprendizaje entre pares y aprendizaje entre escuelas, que podríamos confundir. A lo mejor
yo podría hacer esta clasificación o diferencia, que aprendizaje entre escuelas era cuando, ahora sí, la instancia, una escuela prestaba sus instalaciones como sede para que otras escuelas se pudieran reunir ahí. Ese es el aprendizaje entre escuelas, y el aprendizaje entre pares ya era cuando se organizaban por grado escolar, creo que también, y ahí tenían que compartir problemáticas comunes y establecían ciertas actividades a desarrollar para ver la forma en cómo podían dar solución a la problemática que habían identificado en ese momento. No sé si algún otro compañero tenga alguna otra forma de poder hacer esa diferencia entre aprendizaje entre escuelas y aprendizaje entre pares. ¿Quién dice yo? Buenas tardes. Muy buenas tardes, maestra Sofía. Nosotros en San Luis Potosí, cuando implementamos la estrategia de aprendizaje entre escuelas, nos reunimos por municipios, los 3 niveles educativos, independientemente en la modalidad en que estemos trabajando. Hacemos reuniones presenciales, bueno, fue la última hace año y medio. Hicimos la reunión presencial, compartimos las problemáticas que los niños vienen acarreando desde preescolar, en primaria y repercuten en secundaria. Entonces, ahí se contraen varios compromisos. Desde uno de ellos fue compartir las fichas descriptivas de cada alumno para poder tener un antecedente y poder atender la problemática del alumnado. Y el aprendizaje entre pares lo vamos haciendo por academias o por grado escolar, pero ese sí ya es con nivel educativo en una misma zona escolar. Gracias. Muchas gracias, maestra. De acuerdo. Usted. También algo que a mí también me gustó durante esa sesión fue el ejercicio de observar una clase, que es lo que nosotros generalmente hacemos como función de asesoría, de asesor que tenemos, en donde vamos a la escuela, observamos cómo el maestro da su clase y a partir de ello, pues le hacemos algunas recomendaciones para mejorar su práctica. Y creo que esta actividad que nosotros hacemos constantemente como asesores, los maestros lo vivieron, en donde ellos fungieron como esa parte, ¿no? De poder, pues, observar y dar recomendaciones a ahora sí, a sus compañeros, a sus pares, ¿para qué? Para, pues, tener un mejor desempeño. Entonces, creo que es muy rico y a lo mejor algún reactivo podría ser esta parte de la observación de clase, que cuál era la finalidad, ¿no? Y viene dentro de los recuerdos que el maestro nos presentó, que vienen algunos, la forma o la finalidad de poder realizar esta actividad. Maestros, no sé si tengan algún otro comentario. Por ejemplo, acá en Coahuila tristemente se prestó a lo contrario que mencionaba mi tocayo, en el sentido de que, pues al ir a observar una clase, pues obviamente vamos y hacemos recomendaciones generales, precisas, pertinentes en cuanto al planteamiento de la planeación y la implementación en el aula. Y lo menciono porque yo fui uno de los que, pues lo denuncié ante varias autoridades, porque aquí los compañeros hicieron todo lo contrario, desmeritaron a los profesores en su trabajo escolar. Les decían que eran los peores profesores que habían visto. Entonces, por un lado, pues el planteamiento, si bien es cierto, era pertinente, pero pues aquí no funcionó lamentablemente, ¿no? Y es triste que una autoridad educativa en la pretensión de querer mejorar las prácticas, pues las menosprecie, ¿no?
Eso pues es parte. Así es, maestro. Es que antes de llegar a esta actividad de aprendizaje entre pares y entre escuelas, se tenía que trabajar mucho y se trabajó también mucho lo que era el trabajo colaborativo, el poder, el respetar el trabajo de los demás, ser empáticos con las personas, entonces para poder llegar a esta actividad de tal manera que pues no sucediera lo que usted nos comentó, ¿no? Que en vez de ayudar, pues a veces perjudicó un poco. ¿Por qué? Porque aquí ya estuvo afectando pues la visión que se tenía del trabajo del maestro, ¿no? Que fue lo de mi, ahí se me fue la palabra, pero pues sí, creo que no, que en esa parte pues no se logró lo que lo que se pretendía con esta actividad que nos proponía la guía. Así es, yo creo que sí debimos habernos tatuado, ¿no? Esa parte sensible de la propuesta. Acá, por ejemplo, en mi zona escolar. Ah, perdón. Sí, maestra, adelante. Yo tengo una duda. Cuando habla de esta cuarta sesión del profesor Luis, habla del trabajo que se tenía que hacer con los diferentes niveles del consejo, del sexto consejo que se estaba organizando, en donde se quería que se trabajara con nivel preescolar, primaria y secundaria. ¿Es así, profe? ¿Esa era la intención? Sí, maestra, eso es muy correcto. Ok, porque esto difiere un poco en cuanto a las visitas que se hacían entre escuelas, que eran escuelas del mismo nivel. Entonces, bueno, son como dos cosas diferentes. Cuando se organiza esta de entre niveles, la intención era ser empáticos con el nivel que nos precede o con el que nos antecede. O sea, entender por qué de repente un niño que viene de preescolar viene con esas condiciones, porque a veces juzgamos el trabajo de las educadoras, pero no lo entendemos hasta que ellas nos lo hacen saber. Y luego lo mismo sucede cuando va un niño de primaria y entra a secundaria y no tiene los conocimientos suficientes, se critica el trabajo del maestro, pero cuando se da una exposición y se dice de repente por qué llegan en esas condiciones, pues el profesor o los profesores de secundaria pueden entender esa situación. Entonces, bueno, esta es una forma de trabajo un poco diferente a la visita entre escuelas, en donde, bueno, la intención era otra, era aprender del otro o de sus estrategias, de su forma de trabajo, más que irle a juzgar e irle a criticar el trabajo, era ir a observar lo mejor del profesor para apropiarnos de algo, ¿no? Que nos pudiera servir. Bueno, ese es mi punto de vista, creo que son dos cosas diferentes. Así es, maestra. Creo que esta guía nos proponía lo que era ese aprendizaje entre escuelas con el mismo nivel, en donde, o de una misma zona escolar, ya que ya depende mucho la organización tanto del Estado como de las zonas escolares, donde a lo mejor si había una muy buena relación entre zonas escolares, igual se podían juntar o acercarse a las escuelas. Y había otra, la propuesta que creo que también fue muy reciente, en donde nos teníamos que reunir con los niveles, con diferentes niveles, que fue primaria, preescolar, bueno, dependiendo de la localidad. Si en la localidad había preescolar, primaria y secundaria, se podían reunir, y en caso de que no, pues solamente primaria y secundaria, o los niveles que existieran en esa localidad, que fueron dos actividades, como usted lo comentaba, diferentes. Sí, en ese apartado sí se enfoca un poquito más, como bien dice la maestra, en lo que fue el aprendizaje entre pares. Posteriormente, me parece, debió de haber sido en el 2019, en el ciclo 19, 2018-19, cuando ya se llevó a cabo lo que viene siendo el encuentro entre niveles, ¿verdad? Y a lo mejor hice referencia a la segunda parte. En este caso hacía y enfatizaba en esa parte, en el aprendizaje entre pares, que estaba remarcado ahí. Le repito, bueno, a nivel de experiencia personal, ahí nos tocó, como nuestra zona se ubica colindante con el estado de Zacatecas, tuvimos la oportunidad de un encuentro con las telesecundarias, como bien lo menciona usted, por academia, en este caso por grado, al ser maestros unitarios, con una zona
zona escolar del estado de Zacatecas, y sí hacer la diferenciación en esa parte. El aprendizaje entre pares se daba entre docentes preferentemente que atendían el mismo grado, en este caso pues algunos eran unitarios, por ahí pudieron compartir algunas experiencias, y ya al